La capacidad mercantil y las actividades de comercio. La actividad mercantil. El Código de Comercio ecuatoriano rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. La actividad mercantil constituye el conjunto de actos, operaciones y relaciones jurídicas que tienen por objeto la circulación de la riqueza entre productores y consumidores. La actividad mercantil se define como aquella ejercida de forma habitual y profesional por personas capaces de contratar orientada a la intermediación de bienes y servicios con fin de lucro. Según el artículo 2 del Código de Comercio, son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. El derecho mercantil regula tanto los actos realizados exclusivamente por comerciantes como aquellos actos objetivamente comerciales que, aunque ejecutados por no comerciantes, tienen naturaleza mercantil por la materia que invocan. El artículo 3 del Código de Comercio enuncia taxativamente los actos que son considerados de comercio, ya sea de parte de todos los contratantes o de parte de alguno de ellos solamente. La compra o permuta de cosas muebles hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta, y la reventa o permuta de estas mismas cosas. La compra y la venta de un establecimiento de comercio y de las acciones de una sociedad mercantil. La comisión o mandato comercial. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. El transporte por tierra, ríos o canales navegables de mercaderías o de personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico. El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las empresas de martillo, el seguro, todo lo concerniente a letras de cambio y a pagarés, a la orden, aún entre no comerciantes, las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes solamente, o por actos de comercio de parte de que suscribe la libranza. Las operaciones de banco, las operaciones de correduría, las operaciones de bolsa, las operaciones de construcción y cadena de naves y la compra-venta de naves o de aparejos y vituallas, las asociaciones de armadores, las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas, los fletamientos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al comercio marítimo. Los hechos que producen obligación en los casos de averías, naufragios y salvamento. Fuentes del derecho comercial. El artículo 4 establece que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República en una determinada localidad y reiterados por más de 10 años. Esto reconoce la costumbre como fuente formal de derecho comercial. En los casos no resueltos especialmente por el Código de Comercio, se aplican las disposiciones del Código Civil, artículo 5. Lo que establece la relación de supletoriedad entre el derecho mercantil y el civil. La actividad mercantil en Ecuador es regulada primariamente por el Código de Comercio vigente. Las disposiciones del Código Civil actúan de forma supletoria. Los títulos valores. Los títulos valores son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia solo es posible mediante la exhibición y entrega del documento. Constituyen instrumentos esenciales del tráfico comercial y financiero, siendo el Código de Comercio la norma que regula sus principales tipos. Concepto y características. Un título valor es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo que en él se menciona. Sus características fundamentales son
liberalidad. El derecho que confiere está determinado exclusivamente por lo que se escribe en el documento. Autonomía. El portador adquiere un derecho propio independiente de las relaciones que pudieran existir entre los anteriores poseedores y el deudor. Incorporación al derecho. Está incorporado al título, de modo que el derecho sigue al documento. Legitimación. Quien posee el título en la forma establecida por la ley está legitimado para ejercitar el derecho incorporado. Circulación. Están diseñados para circular con facilidad en el tráfico comercial. La letra de cambio. La letra de cambio es el título o valor más importante del Código de Comercio. Es un documento que contiene una orden incondicional de pago, emitida por el librador o girador a cargo del librado o girado, a favor de un beneficiario determinado. El endoso. El endoso es el mecanismo de transferencia de la tasa de cambio. El artículo 419 establece que toda letra de cambio, aunque no haya sido girada expresamente la orden, es transmisible por vía de endoso. El endoso debe ser incondicional, total, firmado por el endosante, escrito en la letra o en una hoja adherida. En el artículo 422 establece que el endoso transmite todos los derechos que resultan de la letra de cambio. La aceptación. La aceptación es el acto mediante el cual el girado se obliga a pagar la letra a su vencimiento. Se expresa con la palabra aceptada o otra equivalente a la aceptación. Artículo 433. Una vez aceptada, el girado queda obligado a pagar la letra del vencimiento. Artículo 436. El aval. El aval es una garantía cambiaria por la cual un tercero avalista garantiza el pago de la letra de cambio. Se otorga en la letra, en hoja adherida o por documento separado y se expresa con las palabras por aval u otra fórmula equivalente. El dador del aval queda obligado de la misma forma que la persona a quien garantiza. El pagaré a la orden. El pagaré a la orden es un título o valor que contiene una promesa incondicional de pago, a diferencia de la letra de cambio, que es una orden de pago. El pagaré es una promesa del propio suscriptor de pagar una suma determinada. Requisitos del pagaré. En el artículo 486 se establece que el pagaré debe contener la denominación del documento inserta en el texto mismo, la promesa incondicional de pagar una suma determinada, la indicación del vencimiento, el lugar donde debe efectuar el pago, el nombre de la persona a quien o cuya orden debe afectarse el pago, la indicación de la fecha en el lugar donde se suscribirá el pagaré, la firma del que emite el documento o suscriptor. El cheque. El título del libro segundo del Código de Comercio, que comprendía los artículos 490 y el 525, fue derogado y reemplazado por la Ley de Cheques. El cheque es actualmente regulado por la Ley Especial, la cual lo define como un título o valor que contiene una orden incondicional de pago dirigida a un banco, girado sobre fondos depositados a la orden del librador. El comerciante. El Código de Comercio dedica el libro primero, título 1, a regular la figura del comerciante, estableciendo quienes tienen capacidad
para ejercer el documento. Definición del comerciante. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. Capacidad para ejercer el comercio. Regla general artículo 6. Toda persona que según las disposiciones del Código Civil tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. Conclusiones. El Código de Comercio ecuatoriano establece un marco jurídico integral para la regulación de la actividad mercantil. Sus disposiciones determinan con claridad los sujetos del comercio, los actos mercantiles, los instrumentos de circulación del crédito y las obligaciones que debe cumplir todo comerciante para ejercer lícitamente su actividad. La actividad mercantil, definida por sus actos de intermediación y circulación de riqueza, encuentran en todos los títulos, valores, sus instrumentos más seguros, teniendo la letra de cambio y el pagaré, los mecanismos por excelencia para documentar obligaciones dinerarias en el tráfico comercial. Gracias.